Pero bien, creo yo y entiendo que en la clase que han tenido de inducción o en la inducción que han tenido, ya les han hablado de mí, es un poco complicado a veces hablar de uno mismo, pero yo me presento, soy Hernán Arana, abogado de profesión, abogado por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, pero un abogado que además tiene un interés particular por la economía. Yo siempre digo, soy un economista frustrado, a mí me encanta la economía. Yo, más joven, pensé ilusamente, primero hacer la carrera de Derecho y luego iniciar la carrera de Economía. Lamentablemente, una vez ya graduado, los múltiples compromisos que uno va adquiriendo con la carrera hacen que sea imposible, pues, a mí, al menos a mí, yo sé que hay gente que y los envidios que han podido hacer dos carreras, pero a mí sí se me hizo imposible. Sin embargo, me saqué el clavo, no me quedé con la espina, hice un máster en Economía, Regulación y Economía de los Servicios Públicos en la Universidad de Barcelona, y allí pude, digamos, relacionarme más de cerca con el tema multidisciplinario. El tema multidisciplinario creo que ciertamente es muy importante respecto de estos mecanismos, porque además, yo sé que aquí presentes hay, además de abogados, economistas, ingenieros, y todos ellos tienen que hacer en relación con los mecanismos de colaboración público-privada, porque estos son mecanismos que exigen, no solamente que permiten, sino que exigen multidisciplinariedad. Como lo vamos a ver a lo largo del curso, en cada una de las etapas, no es que en la primera etapa entren los abogados o economistas, en la segunda etapa, cuando se diseña el proyecto, recién entrega a tallar los ingenieros, no. En cada una de las etapas se requiere una óptica multidisciplinaria. Estos mecanismos son sumamente complejos, sumamente ricos y sumamente interesantes de abordar. Entonces, cada uno desde su expertise, cada uno desde su formación, ciertamente tiene que entrar a tallar respecto a estos mecanismos, pero no se pueden entender, no se pueden aprender los conceptos que se circunscriben a estos si no le damos una mirada multidisciplinaria. Y eso es precisamente lo que se ha hecho de un tiempo a esta parte en las entidades, en el ente rector, que es la Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada del MEF, en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, que es Proinversión, darle una mirada multidisciplinaria, contratar a profesionales expertos que tienen formación multidisciplinaria, ingenieros, economistas, ingenieros económicos, abogados, cómo no, para poder sustanciar estos mecanismos cada uno desde su rol, porque como vamos a ver también, estos mecanismos se circunscriben al llamado Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que es un sistema funcional, un sistema transversal a toda la administración pública, ¿no? Y tiene ciertamente actores que tienen que intervenir en todas las etapas, pero desde determinada óptica. Esto, ciertamente, ahora último, ha cambiado, tiene unos matices, porque, como seguramente sabrán, recientemente, hace muy poco, ha sido promulgada, ha sido publicada la ley de reforma de los mecanismos de promoción de la inversión privada, ¿no? Aquella ley que va a sustituir a lo que era o constituía la normativa principal del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que era el Decreto Legislativo 1362 y su reglamento. Y hablo en futuro, porque si bien es cierto, esta norma ya fue publicada, aún no entra en vigencia, porque ha precisamente suspendido su vigencia hasta que se publique el reglamento, y le ha dado al ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, un plazo de 90 días para que de 90 días después de publicada la norma, para que se publique el reglamento, con lo cual entrará en vigencia esta nueva normativa. Este curso está estructurado en función de la normativa actual, pero considerando los cambios sustanciales, que seguramente el reglamento nos va a traer la operativización de todos los cambios, no solamente los sustanciales, que esto conlleva, ¿no? Pero la naturaleza de los mecanismos, el core, el núcleo de estos mecanismos que vamos a tratar, sigue siendo el mismo. Eso de cara a las asociaciones público-privadas y a los proyectos en activos, porque las obras por impuestos tiene otra normativa. Es parte de estos mecanismos, pero tiene otra norma, tiene otra lógica además. Y eso es lo que vamos a poder, percatarnos a partir de cómo vaya avanzando el curso. Y justamente el día de ayer, si no me equivoco, se ha publicado una nueva ley, no una nueva ley, sino una ley que modifica la normativa correspondiente a las obras por impuestos. Hay ahora algo bastante interesante
que fue debatido durante mucho tiempo por los estudiosos del tema, a nivel, digamos, dogmático, doctrinario, que era el poder establecer un mecanismo parecido a las obras por impuestos, pero que vaya más allá de la construcción de la obra, sino que también considere el tema del mantenimiento, por ejemplo, el tema de los servicios, los famosos servicios por impuestos. Era una discusión que estaba en boga en los últimos años y ahora con esta norma se ha implementado normativamente en el Perú. Nuevamente, es una norma que requiere la modificación del reglamento. No es que esté derogando la normativa actual de obras por impuestos, sino que la está modificando, está abriendo la posibilidad a esta nueva modalidad de obras por impuestos, si se quiere. Eso es algo que también vamos a tener en consideración cuando nos toque hablar específicamente de las obras por impuestos, que es un mecanismo del que se está hablando mucho en los últimos tiempos y se le está dando el impulso que merece. Es un mecanismo, además, que se podría decir es netamente peruano, ¿no? Y es un mecanismo que está tratando de ser replicado en países de la región. Es un mecanismo que nació aquí en el Perú y eso lo hace bastante interesante y lo vamos a poder ver más de cerca. Bien, entonces, ese soy yo, abogado con alma de economista, no me quedé con el clavo, hice este máster y a partir de esa experiencia en la Universidad de Barcelona, a mi regreso, tuve la oportunidad de entrar a trabajar netamente ya de cara a lo que eran los mecanismos de promoción público-privada, de inversión, de colaboración público-privada, como son las asociaciones público-privadas, APPs, y proyectos en activos, ¿no? Estuve 4 años, un poquito más de 4 años, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, primero como asesor legal de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que es la unidad orgánica de la Municipalidad de Lima, que se encarga tanto de la promoción, es decir, de la estructuración de los proyectos que están bajo el ámbito de la ciudad de Lima, que puedan estructurarse como APPs o como proyectos nativos, y a su vez también de la gestión de los contratos que son consecuencia de estos proyectos, ¿no? Porque estos proyectos tienen diversas fases, pasan por una fase de planeamiento y programación, una fase de formulación, de transacción, y al final, la fase más larga es la ejecución contractual. Y es la más larga porque, al menos en las APPs, lo importante, no se puede entender una APP si no es con el componente del mantenimiento, y el mantenimiento, la operación y mantenimiento de lo construido. Y esta operación y mantenimiento es pues la que se prolonga en los años. Estuve ahí 2 años como asesor legal y luego los 2 últimos años como ya subgerente de gestión de contratos con participación privada, es decir, del rol de ejecución o de gestión contractual de esta gerencia que tenía, como digo, 2 brazos, ¿no? Primero la estructuración y promoción y luego la gestión de contratos. Y los 2 más grandes contratos, o los 2 principales contratos que gestiona o que administra esta gerencia de promoción de la inversión privada a través de su subgerencia de gestión de contratos, son las concesiones viales de Lima, ¿no? Los famosos peajes, ¿no? Los mal llamados peajes, o sea, porque no son peajes, son contratos de concesión vial. La línea amarilla y las vías nuevas de Lima, ¿no? Contratadas por un lado con Lima Expresa, que antes se llamaba línea amarilla, el concesionario, y por Rutas de Lima, ¿no? Ambos concesionarios que tenían al principio una composición accionarial distinta a la que tienen ahora. Y que ciertamente el día de ayer y hoy también he visto unas noticias respecto de la decisión de Rutas de Lima, que es el concesionario de Vías Nuevas de Lima, de declararse en quiebra. ¿Por qué? Por los múltiples y continuos actos de hostigamiento por parte de la ciudad de Lima. Ciertamente es que esta administración de la ciudad de Lima flaco favor le hace a la institucionalidad de las APPs y proyectos en activos, pero también es cierto que de cara con el concesionario hay muchas particularidades que vamos a ir conversando cuando entremos a la casuística, porque este contrato, o estos contratos, por decirlo menos, tienen particularidades. Los conozco de cerca y los vamos a tratar. Pero bien, entonces a partir de mi regreso de Barcelona me empecé a meter de lleno en el mundo de las APPs, de los proyectos en activos, ya un poquito después de las obras por impuestos, porque soy sincero, yo al principio solamente trataba de ver el tema de APPs, de proyectos en activos, las diferencias no son pocas entre ambos mecanismos, sobre todo en temas de envergadura, y luego ya poco a poco me he ido metiendo al tema de las obras por impuestos, he ayudado a estructurar algunos de estos proyectos de obras por impuestos y también de proyectos en activos en mi último ejercicio profesional. Bueno, y voy a traerles esa casuística para conocer más de cerca cómo
operativamente funcionan estos proyectos que han sido ejecutados en torno de estos mecanismos de colaboración público-privada. Pero bien, basta de hablar de mí, entiendo que ya esto se presentó al profesor en la sesión de inducción, sin embargo sí consideraba necesario hacer esa introducción. Bien, vamos a hablar hoy del contexto institucional. ¿Cómo es que se desarrollan y en razón de qué se desarrollan estos mecanismos de colaboración público-privada? ¿Por qué son necesarios? O sea, ¿por qué o a quién se le ocurrió que sea necesario traer a un privado para que se encargue de lo que debería encargarse el Estado? Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, a ver, ¿quién tiene la obligación de desplegar infraestructura? ¿Quién tiene la obligación de hacer carreteras? ¿Quién tiene la obligación de hacer colegios, centro de salud? ¿Quién tiene la obligación? Seguramente todos. Sí, Johnny. Sí, Johnny, creo que tienes levantada la mano. El Estado. Por supuesto, clarísimo. Y eso, gracias Johnny por tu intervención, eso me trae a colación el hecho de mencionar lo siguiente. En el momento en el que ustedes crean necesario, en el momento en el que tengan alguna duda, en el momento en que tengan algún comentario o alguna observación de lo que yo digo, por favor, levanten la mano y yo les doy el pase. Esto, bueno, la virtualidad nos ha traído muchas ventajas. A mí todavía me es un poco complicado el hecho de estar pendiente de las manitos levantadas, pero por favor, son libres de intervenir en el momento que quieran. Es más, eso enriquece, yo creo, las sesiones, porque una cosa es que yo venga y hable durante 1 hora y media, hable y hable, hable sin parar, y otra cosa es que ustedes intervengan con acertado punto de vista, lo cual, como digo, enriquece el debate, enriquece la clase. Además, para eso estamos. Si hay alguna duda, yo no tengo ningún problema en detenerme, o si es que de repente me considero, oye, Hernán, estás hablando demasiado rápido, no entiendo mucho, o estás yendo muy rápido, no, por favor, un poquito más lento. Entonces, con mucho gusto yo volveré a abordar el tema y detenerme o retrotraer la explicación que venía dando, ¿no? Por favor, en el momento en que ustedes tengan alguna duda, algún comentario, alguna observación, ¿por qué no? Me levantan la mano, yo les doy el pase y ustedes, por favor, entran a dar su punto de vista o su observación o comentario. Gracias, Johnny, por tu intervención. Y es que, claro, yo decía, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes quién tiene la obligación, todos creo que la tienen clarísima. El Estado es el que tiene la obligación. ¿Por qué? Porque, y esto ya es un poco de historia, ¿no? De derecho administrativo. O sea, cuando el hombre o cuando la persona se dio cuenta de que iba a ser más exitoso respecto de su supervivencia en un medio ambiente agreste, más en grupo que en solitario, cuando se dio cuenta que era un ser gregario, cuando se dio cuenta que la vida en grupo, como decía, le permitía ser más exitoso de cara a la supervivencia, y a partir de ello viene lo que se llama el principio de la división del trabajo, donde los más aptos hacen para aquello que están mejor preparados, ¿no? El trabajo se divide entre quien mejor lo hace. Y a partir de esta división empezaron a distinguirse los grupos al interior de la sociedad, donde aquellos que tenían mayor conocimiento, aquellos que en un principio podían leer mejor los fenómenos meteorológicos, sabían cuándo iba a llover, sabían cuándo iba a haber sequía, ¿no? Sabían los ciclos solares, para cuándo cosechar, para cuándo sembrar. Ellos fueron teniendo mayor poder a nivel que se especializaban en estas observaciones y en estos actos que ciertamente les daban información privilegiada respecto de los demás. La información es poder. Y a partir de ahí, pues, se fueron distinguiendo en clases dirigentes y clases dirigidas. Esto, con el tiempo, a medida que se iban sofisticando las relaciones sociales, se fue transformando precisamente, a medida que esto iba complejizándose, se fue configurando lo que hoy conocemos como Estado, ¿no? Y el Estado también ha pasado por diversas etapas, teniendo ahora lo que conocemos como Estado de Derecho. ¿Por qué hago esta introducción que pareciera de Derecho Administrativo 1? Porque es importante entender que nosotros somos parte de un grupo denominado Estado en función de que hay una razón por la cual obedecemos los designios de las clases dirigentes, que están, digamos, tienen un encargo por parte del Estado, de la función política, de la función del poder. Nosotros renunciamos, cuando somos parte de un grupo como el Estado, renunciamos a una cuota de libertad, y esta cuota de libertad en manos del Estado se transforma en poder.
poder que es monopólico del Estado. La razón de que nosotros podríamos renunciar a una cuota de nuestra libertad para entregársela para que a este grupo llamado Estado, a este entelequia, este concepto, para que nos domine, para que nos dirija, para que nos diga qué hacer, porque esperamos algo de ellos, porque esperamos mínimamente que se satisfagan o que con sus acciones se cumplan o mínimamente se satisfagan nuestras necesidades básicas. Todos los estados del mundo, al menos todos los estados de derecho del mundo, tienen fines que concretizar. Y esos fines, por lo general, están plasmados en la constitución política de cada uno de ellos, en los pactos sociales, en los pactos programáticos, como también se conoce a la constitución. Nuestra constitución tiene una parte programática que te dice cómo funciona o cómo está estructurado nuestro Estado. En el artículo 44 de nuestra constitución se establece cuáles son los fines del Estado. Y si usted no lo vamos a repasar, pero si ustedes tienen curiosidad y quieren recordar qué es lo que dice el artículo 44, van a ver que allí se hace referencia a que los fines del Estado están relacionados con satisfacer las necesidades de los ciudadanos, mal que bien, seguridad ciudadana, etcétera, servicios públicos, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros somos parte de un Estado, esa es la razón por la cual nosotros asumimos la intervención del Estado casi sin percibirlo ya, porque el Estado interviene en nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos, y como ya no tenemos internalizado, no lo cuestionamos, simplemente asumimos ello. Digamos, nos sometemos, si cabe el término, a ello. ¿Cuál es la razón? La razón es que esperamos algo del Estado. Y un Estado cuando es ineficiente, un Estado cuando es corrupto, un Estado cuando no está en capacidad de satisfacer mínimamente las necesidades de los ciudadanos, es cuando entra en crisis. Cuando se dan las protestas válidas, protestas sociales que se dan para subvertir el orden. ¿Por qué? Porque es un Estado. Porque si hay un Estado, si hablamos de un Estado que no satisface las necesidades de sus ciudadanos, es un Estado fallido. Se requiere un nuevo pacto social, se requiere una nueva constitución. No estoy hablando de ningún caso particular, esto es en general. El hecho es que si los fines del Estado están apuntando a la satisfacción de necesidades, cuando hablamos de quién tiene la obligación de construir carreteras, quién tiene la obligación de garantizar la correcta provisión, la adecuada provisión de los servicios públicos, es el Estado. Pero el Estado, como hemos mencionado casi que al principio, por razones estructurales o por razones patológicas, no puede. No puede. No tiene los suficientes recursos para poder desplegar una adecuada infraestructura. Entonces, es allí donde tiene que ponerse creativo y echar mano de mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico para que el privado le coadyuve, le ayude a cumplir con sus obligaciones. Y eso también tiene mucho que ver en el marco es, digamos, consecuencia del marco constitucional económico que nosotros ahora mismo tenemos. Ustedes todos, creo que, al menos los abogados seguramente que lo saben, nuestro modelo constitucional económico es un modelo de economía social de mercado con énfasis en un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir esto último? Que el Estado interviene solamente en economía de determinada manera. El Estado solamente interviene en economía ejerciendo un rol regulador, un rol supervisor, ya no como era antes bajo el parámetro de la Constitución del 79, que también teníamos un Estado en economía, hablando de economía, con economía social de mercado, pero con énfasis en un estado de bienestar, donde el Estado podía entrar a competir con los privados, donde el Estado participaba como agente económico. Ahora ya no. Ahora simplemente se encarga de organizar, en primer momento, de dotar de bases jurídicas para que el mercado se pueda desarrollar. Y cuando ocurre alguna falla de mercado, cuando ocurre algún problema que al privado no le interese o no esté en condiciones de solucionar, ahí interviene. Ese es el Estado subsidiario. Y consecuencia de eso también es que existan estos mecanismos o que podamos utilizar estos mecanismos de colaboración público-privada que le permiten al Estado nuevamente echar mano de la ayuda de los privados, Entonces, convengamos que el Estado tiene la obligación de dotar de correcta o de adecuada infraestructura, y eso no es poca cosa, porque como vamos a ver, hay un alto índice de correlación positiva entre la infraestructura y el desarrollo económico. La inversión en infraestructura trae desarrollo económico, o trae al menos crecimiento económico. Es un factor necesario, mas no suficiente para el desarrollo. O sea, si todo país desarrollado tiene, pues, una correcta inversión en infraestructura que trae como consecuencia, además, un crecimiento económico.
una productividad adecuada, una competitividad adecuada, digamos, pues si tenemos carreteras adecuadas, el productor no va a tener tanto problema en trasladar sus productos, en ofrecer sus productos, como si los tuviera, si no tuviéramos adecuada infraestructura vial. Eso coadyuva la competitividad, coadyuva la productividad, pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Faltan algunas otras cosas para ser, digamos, un país desarrollado, pero es un factor nuevamente necesario. No suficiente, pero sí que necesario. Siempre tiene que estar presente. Y es ahí, o es allí, donde radica la importancia de la infraestructura. ¿Qué cosa entendemos por infraestructura? Podemos, cuando decimos infraestructura, tener muchos conceptos en la cabeza. O sea, todos creo que aquí estamos en las condiciones de definir qué cosa es infraestructura, con nuestras propias palabras y nuestra propia experiencia, ¿no? El fierro, el cemento, aquella obra que es necesaria para dotar de servicios públicos o que es necesaria para actividades que apuntan al crecimiento, apuntan a la productividad. El BID lo define como el conjunto de estructuras de ingeniería de instalaciones, por lo general de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, geopolíticos, sociales y personales. Esta palabrita es clave, o este término es clave. Constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios. La infraestructura no es buena por sí misma, es un medio para poder ofrecer adicionalmente algún tipo de servicio relacionado con la infraestructura. La dotación o la provisión de servicios, tanto públicos como privados, necesitan de adecuada infraestructura. No pueden ser, digamos, ofrecidos en el aire. Es como cuando pensamos, por ejemplo, en el transporte. El transporte, como la infraestructura, tiene una demanda derivada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que todo, básicamente el transporte es movilizarse del punto A al punto B. Y todos nos movilizamos en nuestra vida cotidiana del punto A al punto B, para cualquiera que sea la obligación o la participación que necesitemos. Es decir, para trabajar te mueves de un punto A un punto B, salvo aquellos privilegiados que hacen trabajo remoto. Para estudiar, te mueves de un punto A un punto B. Para visitar a los familiares, te mueves de un punto A un punto B. Para hacer las compras necesarias para vivir, para comprar víveres, para adquirir bienes y servicios, punto A al punto B. Ciertamente es que la tecnología ya ha reducido un poco este tema de tener que movilizarnos en lo cotidiano, ¿no? Porque ya tenemos, pues, aplicaciones tecnológicas que nos acercan los productos antes que tengamos que acercarnos nosotros a ellos. Igual esto tiene un costo. Y para tener estos productos también, si bien es cierto, ya no necesitamos movernos nosotros, alguien tiene que moverse del punto A al punto B. ¿Qué quiero decir? ¿O a qué quiero llegar? Que tanto el transporte como la infraestructura tienen demanda derivada, porque nadie se mueve porque le da la gana de moverse. Nadie se mueve porque, por el solo hecho de moverse. Detrás, lo que subyace es una razón laboral, una razón para cumplir obligaciones, una razón de ocio, una razón para familiar, la que fuera. Pero siempre hay una razón subyacente al hecho de movilizarnos. Y para movilizarnos necesitamos, primero, espacio físico, infraestructura. Nadie se puede mover de un punto A un punto B sin infraestructura. Necesitamos con caminos adecuados, necesitamos carreteras, necesitamos el fierro o el espacio por donde decidamos movernos. No es lo mismo, no solamente en distancia, moverse a un punto B, si es que tenemos las adecuadas condiciones para movernos del punto A al punto B que si no lo tuviéramos, ¿no? Hay un ahorro en tiempo, hay una menor exposición al peligro si es que tuviéramos una adecuada infraestructura, si es que tenemos una adecuada infraestructura. Entonces, necesitamos para movernos infraestructura. Para movernos también, además del espacio por donde tenemos que movernos, necesitamos medios, ¿no? Porque, claro, para cumplir ciertas obligaciones o para atender ciertas necesidades, simplemente podemos movilizarnos físicamente caminando. Pero para recorrer distancias más largas necesitamos medios de transporte que a su vez necesitan el espacio que ofrece la infraestructura para trasladarse de un punto A a un punto B. Y también, igualmente importante, son los medios de gestión para movernos, para transportarnos. Porque muchas veces
no, todos los ciudadanos no son usuarios de vehículos particulares, por ejemplo, ¿no? Y acá hablo ya de zonas urbanas, porque evidentemente nadie pues tiene un avión, o, bueno, nadie, creo que el presente, tiene un avión, un yate para moverse en vías fluviales o en vías aéreas. Utilizamos servicios públicos, utilizamos, claro que sí, los aviones, pero no somos titulares de una aerolínea, no somos titulares no somos propietarios de aviones. Entonces, sí que es importante los medios de gestión por los cuales se interconecta la ciudad. Y eso es decisión del dador de políticas públicas. Hace no mucho tiempo, hace ya unas décadas, al menos aquí en Lima, se había decidido que la interconexión a nivel urbano sea pues a niveles de tranvía, ¿no? Esto, todavía de eso hay rezagos. Si pasamos por ciertas zonas, tanto de Lima como el Callao, todavía podemos ver los vestigios de estos transportes. Hay todavía rieles que están ya cubiertos casi que con concreto, pero todavía están por ahí algunos. Seguramente muchos de ustedes se han topado con ellos, ¿no? Ahora, luego de eso, se movió el péndulo hacia los buses articulados. Y esto a raíz de replicar un ejemplo exitoso en la ciudad de Bogotá, ¿no? El metropolitano que ha sido una muy buena medida a nivel de interconexión, pero el problema es que vino solo. Ahora se está queriendo ya nuevamente traernos al concepto de los rieles, con los metros de Lima, y utilizando para ello el tema, o mejor dicho, complementando ello con lo que conocemos ahora como la línea 1, ¿no? Que en un principio fue el proyecto soñado del primer gobierno de Alan García, que es el tren eléctrico. Aquellos que ya tienen un poco más de años seguramente lo recordarán mejor que yo. Pero la línea 1 del metro, en un primer momento, fue pensada como el tren eléctrico, el famoso tren eléctrico, allá por los años 87, 88. Miren que tuvo que volver Alan García al poder en el año 2008 para inaugurar su tren eléctrico, su famoso tren eléctrico. Ahora, se ha utilizado ese trazo, ¿no? Para poder complementarlo con otras líneas, la línea 2, la línea 3, que todavía, bueno, la línea 2 está todavía empezando a operarse en ciertos tramos, pero luego tenemos la línea 3, la línea 4, la línea 5 que están proyectadas y que en un futuro, espero no muy lejano, interconectarán la ciudad de Lima. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque para estos modos de gestión, para implementar estos metros, se requiere infraestructura. Es más, para los buses metropolitanos también se requirió infraestructura. O sea, se requirió segregar, porque el metropolitano, el nombre técnico del metropolitano es el corredor segregado de alta capacidad. Todos los que hemos usado el metropolitano sabemos que tiene un corredor propio, el metropolitano, ¿no? Que es utilizado exclusivamente, claro, salvo cuando un político decide, pues, utilizando las liebres que acompañan a estos vehículos que transportan a estas personalidades importantes de la política, deciden, pues, también utilizarlo porque están muy apurados y necesitan llegar muy rápido a donde sea que vayan. Pero, en teoría, esta vía, este corredor segregado es de uso exclusivo del metropolitano. Al menos eso se cumple en la vía expresa, en el Zanjón, en la Luis Bedoya Reyes, pero cuando se sube el Zanjón, lamentablemente, producto de la informalidad, de la mala educación vial que tenemos, esto no es 100% respetado. Pero para todo necesitamos infraestructura. El claro caso es el tema del transporte. Necesitamos infraestructura, necesitamos medios también, pero también necesitamos gestión, modelos de gestión, y esto también requiere a su vez infraestructura. Un factor importante para la decisión de adquirir un vehículo particular es también la infraestructura, porque, o sea, cierto es que en Latinoamérica, a diferencia de ciudades europeas, a diferencia de ciudades norteamericanas, hay una preferencia bastante marcada del uso del vehículo particular respecto del transporte público. Eso se explica principalmente por la deficiente gestión de los servicios públicos de transporte urbano, o los servicios de transporte urbano, para no entrar en esa discusión de si son servicios públicos o no, aunque el tribunal ya dijo que, al menos en el segmento, el Tribunal Constitucional, que en el segmento de transporte urbano de pasajeros sí constituye un servicio público, y esto a raíz del famoso caso del medio pasaje, pero no cabe entrar en esa discusión. La cosa es que la deficiente gestión de los servicios de transporte urbano hace pues que sea más deseable
tener un vehículo particular para aquellos que tienen los medios necesarios para adquirirlo. Y claro, de los 90 en adelante, la situación para adquirir un vehículo particular ha mejorado, si se cabe el término. Ahora es muchísimo más fácil adquirir un vehículo particular que hace 30 años. Sí, Paolo. Bueno, sí, profesor, justamente creo que los medios de transporte, básicamente en la infraestructura, son medios, o sea, son las herramientas principales de la movilidad, pero también es necesario, por ejemplo, en urbes como las nuestras, la necesidad de que estos se interconecten, ¿no? El transporte multimodal, que es otro tema pendiente aún en nuestra ciudad. Totalmente de acuerdo, Pablo. Ese es uno de los temas importantes y justamente por eso mencionaba que se ha decidido, digamos, de manera separada el dotar de medios de transporte a la ciudadanía. Por un lado estaba el metropolitano, por otro lado estaba el tren eléctrico de Alan, que ahora es la línea 1, y precisamente es una buena razón o es una buena noticia que se constituya la línea 1, porque quiere decir que las líneas 2, las líneas 3 y las líneas 4 van a complementar esta primera línea. Y claro, o sea, actualmente, les soy totalmente sincero, hace mucho tiempo que yo no uso ni el tren eléctrico ni el metropolitano, pero cuando los usaba, necesitaba una tarjeta para el metropolitano y otra tarjeta para el tren eléctrico, para la línea 1 del metro que ahora se llama, ¿no? No sé si es que ahora pueda con la misma tarjeta acceder al mismo servicio. Creo que no. Estoy pecando quizás de soberbio acá al afirmar algo de lo cual no tengo no tengo la certeza. Pero la idea es que con una sola tarjeta o con un solo tiquete puedas utilizar los medios de transporte que interconectan, como bien menciona Paolo, la ciudad. Es más, también, bueno, la geografía de Lima, al menos de la Lima metropolitana, no es tan compleja, pero por ejemplo en ciudades como La Paz, en ciudades como Bogotá, existen los teleféricos, que no solamente tienen una concepción turística, que fue lo primero para lo cual fueron creados estos tipos de vehículos, sino también tienen una finalidad de movilidad, de interconectar la ciudad. En Barcelona, donde tuve la oportunidad de vivir poquito más de año y medio, la interconexión es excepcional. O sea, en Barcelona las personas, o sea, los ciudadanos, tienen vehículos particulares, pero ninguna utiliza el vehículo particular. Utiliza para movilizarse, para su movilización diaria, cotidiana, utilizan los servicios de transporte público. Y para llegar de un punto A a un punto B, si el punto B está demasiado lejos, puedes utilizar la interconexión, el transporte multimodal, como bien menciona Paolo. Puedes utilizar, primero, la primera, digamos, la más importante, si quiero, la más requerida modalidad de transporte que se utiliza en Barcelona es el metro. Pero el metro, por su propia naturaleza, tiene pues recorridos por zonas, si cabe el término, principales, por avenidas, claro, va subterráneamente, pero va por, digamos, avenidas, los paraderos, digamos, las estaciones por las cuales subes a la superficie están en las avenidas, por lo general, principales. Pero si quieres llegar a un punto en concreto que está, por ejemplo, en las periferias, puedes utilizar el metro y luego esperas tranquilamente un bus porque claro, es muy cerca de las estaciones de metro donde están también los paraderos de los buses. Te acercas al paradero de bus más cercano, tomas la línea correcta y esta te deja pues en la zona o en el sitio donde quieres estar. Eso es interconexión y ese es uno de los problemas principales de los que carecemos, de los que tenemos aquí, ya para no hablar del Perú, que imagínense que el problema se multiplica, se genera un problema exponencial. Solamente hablamos de Lima metropolitana y también el problema es latente. Es latente. Pero bueno, además de eso, para transportarnos, además de la interconexión, que es algo muy importante, necesitamos infraestructura. La infraestructura la necesitamos para todo. Tomamos el caso del transporte, pero para todos los servicios públicos, para todos los servicios, es más, privados también, necesitamos infraestructura. Sin infraestructura no hay crecimiento, sin infraestructura no hay satisfacción de necesidades, sin infraestructura no hay desarrollo. Es sumamente necesario el tema de la infraestructura. Esta esquemita nos muestra, grosso modo,
los beneficios o todo lo bueno que trae la infraestructura. Y esto bueno de la infraestructura lo vemos además en un tema económico que creo que del que he venido hablando desde que empezamos la sesión de hoy, también en un aspecto social, en un ámbito social, porque como bien mencionaba Paolo, la conectividad, la interconexión genera integración, genera cohesión social. Nosotros, como peruanos, tenemos meridianamente la idea de que este país es un país sumamente centralizado, ¿no? Lima ha sido por décadas el punto focal de atención de los gobernantes del Perú. Y eso, o sea, no es que esté bien, no es que yo trate de justificar a los gobernantes que han hecho o que han mirado solamente a la capital, pero eso también tiene un factor histórico, ¿no? Porque en Lima, o sea, la centralización, además que este contexto viene dado desde las épocas virreinales, a nivel republicano ha sufrido grandes migraciones a lo largo de su historia. Para no irnos muy lejos, hablemos de este siglo que acaba de pasar, del siglo XX. En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, hubo dos grandes migraciones a la ciudad de Lima, del campo a la ciudad. La primera, ocasionada por la aparente bonanza que significó los conflictos ocurridos alrededor de la Guerra Fría, como la Guerra de las Dos Coreas. Sabemos que la Guerra Fría pues, fue este conflicto tenso que no llegó a concretarse entre las dos grandes potencias surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada una de ellas con países satélites que estaban bajo su influencia y que promovían además estas discusiones, estos conflictos bélicos entre países que estaban en uno o en otro ámbito, como por ejemplo la Guerra de las Dos Coreas. Sabemos ahora, por contexto, por cultura general, que existen dos Coreas, la Corea del Norte, que tiene tintes socialistas, comunistas, y la Corea del Sur, que tiene tintes capitalistas, ¿no? En el tema, cuando se dio la guerra civil que dividió el país, había una parte que era apoyada, una facción que era apoyada por la URSS, y otra facción que era apoyada, que era incentivada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Este tipo de conflictos, o al darse ese tipo de conflictos en lejanías territoriales, beneficia a los países principalmente que exportan materias primas, metales principalmente. Esta guerra de las dos Coreas, que se dio en la década de los 50, durante el gobierno de Manuel Odría, benefició o trajo mucha bonanza económica al gobierno del Perú. ¿Por qué? Porque el Perú exportaba cobre, exportaba materia prima que era necesario para los instrumentos bélicos que se utilizaban por allá para matarse. Eso fue utilizado por Odría para implementar una política de construcción de grandes obras. Las unidades vecinales de Lima, las grandes unidades vecinales de Lima, llámese Mirones, llámese Matute también, las grandes unidades vecinales de Lima fueron construidas durante esta etapa, ¿no? Además también, nuevamente, las grandes obras, el Estadio Nacional, el viejo Estadio Guadalupe que se llamaba, fue inaugurado durante el gobierno de Odría. Y todo este despliegue, esta ejecución de grandes obras, trajo pues como consecuencia de que la gente del campo tuviera la percepción de que Lima se desarrollaba muy dispar, o sea, de manera muy dispar respecto de lo que ocurría en el campo. Entonces, esto trajo como consecuencia una primera oleada de migración del campo a la ciudad. Lo que además trae como consecuencia un crecimiento desordenado de la ciudad. Y además trae como consecuencia que los gobernantes de turno continúen mirando a la ciudad de Lima, antes de mirar al campo, antes de generar incentivos para que la gente se quede en las provincias, seguían mirando en Lima, seguían incentivando a que la gente de provincia tenga esa percepción errónea de que aquí estaba en Lima el progreso y de que se siguiera migrando aquí a la ciudad. Luego, el segundo momento, la segunda gran migración en la segunda mitad del siglo XX, ocurrió ya por motivos no de aparente bonanza, sino por motivos trágicos más bien, por el terrorismo, ¿no? El terrorismo que
empezó en las provincias, bueno, empezó concretamente en la provincia de Huamanga, en Ayacucho, y fue un flagelo que afectó enormemente a las provincias, principalmente del sur del Perú. Eso hizo además, porque además el Estado peruano, torpemente preparado o mal preparado, respondió torpemente colocando a los ciudadanos, a los habitantes de estas provincias del sur, entre dos fuegos, ¿no? Entre el fuego terrorista y el fuego del Estado peruano. Entonces, ante esa situación, no quedaba otra que emigrar a la ciudad, que tratar de emigrar del campo a la ciudad. Esa fue la segunda gran oleada de migración provinciana a Lima, lo cual hizo que Lima continuase el crecimiento dispar respecto de las provincias. Entonces, esto trae como consecuencia de que la infraestructura, que ya de por sí era mala, era insuficiente y de mala calidad, lo fuera aún más, porque a mayor población, mayor brecha entre lo que necesitamos como infraestructura y entre lo que en realidad tenemos para usar. Ese es un problema. Ese es un problema y ese es el problema de la infraestructura que tenemos no solamente en Lima, sino en el Perú. Pero bien, más allá de este contexto algo dramático de lo que nos ha ocurrido a lo largo de nuestra historia republicana, sepamos que la inversión en infraestructura es positiva. ¿Por qué? Tiene un alto índice de correlación positivo entre, no causalidad, porque como dije, no basta con la sola infraestructura para hablar de desarrollo. El desarrollo exige, además de infraestructura, que la infraestructura trae crecimiento económico, exige institucionalidad, exige otros aspectos que van más allá de lo concreto, quizás. ¿No? Pero sí que es un factor necesario. No suficiente, pero sí necesario. ¿Y por qué? Porque la infraestructura o la inversión en infraestructura, además de traer o de apuntar o de ser correlativo con el crecimiento económico, también trae cohesión social, como lo vemos en este esquemita aquí. La inversión en infraestructura mejora la dimensión económica, mejora la dimensión social. La dimensión económica, creo que, además de que el hecho de tener una adecuada infraestructura contribuye a la competitividad, contribuye a la adecuada producción, tiene un efecto directo respecto de que se necesita, pues, materiales de construcción para ejecutar estas grandes obras, ¿no? Se necesita cemento, se necesita metales, se necesita, pues, materiales de construcción. Este es un impacto directo de la infraestructura o de la inversión en infraestructura. Y también hay un impacto indirecto económicamente hablando porque precisamente cuando se tiene la obra, cuando se tiene el fierro, ya se puede hablar de una interconexión, ya se puede hablar de contribución a la productividad. Ya aquel transportista, aquel importador que trae sus productos de vía marítima, ya puede transportarlos a la zona donde lo vende. Aquel productor que tiene su fábrica en determinada zona, ya puede, utilizando las carreteras, utilizando la infraestructura, puede transportarlo a las zonas donde puede ofrecerlos a más consumidores, sin correr el riesgo de que en el tránsito se malogren los productos que tienen. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada infraestructura. También la dimensión social, porque mejora, o digamos, también impacta positivamente en la dimensión social porque mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos. Tanto el transporte como la electricidad, agua, saneamiento, todos los servicios públicos requieren, exigen infraestructura. Imagínense ustedes, no podríamos hablar de acceso al agua si no tuviéramos adecuada infraestructura. Con todo lo que nos falta para tener un acceso 100% al agua. Imagínense, en el año 2007, si no me equivoco, como parte de una política de agua para todos, que fue impulsada por el gobierno, por el segundo gobierno de Alan García, trajo como consecuencia el modificar la Constitución para incluir como derecho fundamental el acceso al agua. La idea, o sea, esto era parte, como decía, de una política de dotar a todo el Perú de agua potable. Han pasado, desde eso, que se ha sido en el 2007, han pasado 18 años, sí, 18 años, y todavía no podemos hablar de un acceso del 100% al agua potable. Y nosotros pagamos una tarifa no por lo que cueste el agua, sino por todo el trabajo que hay detrás de el esfuerzo para hacer llegar el agua a nuestras tuberías residenciales desde donde es trasladada. Entonces,
Se requiere infraestructura para eso, y esto es complejo. Para la electricidad también se requiere infraestructura. Para el acceso a Internet, no podríamos estar nosotros en esta situación comunicándonos a través de la red si es que no fuera porque tenemos infraestructura que nos lo permite. Entonces la infraestructura definitivamente, además de traer correlativamente un éxito económico, una mejora económica, también impulsa la dimensión social, ¿no? Y además, hablando de la dimensión económica, vemos que se abre con la inversión en infraestructura un círculo virtuoso, ¿no? Porque además se crea empleo, se da mayores ingresos y se queda proclive la situación para invertir en más y mejor infraestructura, lo cual desemboca en una mejora de los indicadores sociales. Todo ello trae, como decía, crecimiento económico y desarrollo social. El crecimiento económico es correlativo nuevamente de la inversión en infraestructura. No es un factor suficiente para hablar de desarrollo. Sino imagínense, ya hace algunos años que, bueno, ahora estamos un poquito ralentizados, pero desde hace algunos años venimos creciendo sostenidamente, ya seríamos un país desarrollado. No sé desde hace cuántos años, mentiría si tiro una cifra en concreto, me parece que es desde el 2015-14, el Perú está tratando de ingresar en esta organización transnacional que es la OSD, donde se encuentran los países desarrollados. Y la OSD le exige a los países miembros que mantengan un nivel adecuado en diversos factores que considera clave esta OSD para poder hablar de desarrollo. Y el Perú todavía no ha podido. Uno de estos factores es precisamente el cierre de brechas en infraestructura, el tener una adecuada infraestructura. Perú ha pasado un montón de tiempo y todavía no ha podido. Todavía se sigue hablando de desplegar esfuerzos para entrar en la OSD con todos los beneficios que aparentemente traería ello, pero aún no ocurre. Ya hablamos de lo teórico, de lo bonito, de lo que trae la inversión en infraestructura. Hablemos de nuestra situación. Esta es la brecha en infraestructura que tenemos en el Perú. Es una brecha en infraestructura que fue, digamos, proyectada por el Plan Nacional de Infraestructura elaborado por el AFIN entre el año 2016 y 2025. Una brecha que ascendía o asciende a casi 160.000 millones de dólares, donde las brechas más importantes de las que podemos hablar las encontramos en el transporte con 57.499 millones de dólares, en energía, en las telecomunicaciones, en infraestructura hidráulica, en agua y saneamiento, que no es lo mismo que infraestructura hidráulica, ambas tienen que ver con el agua, pero son dos motivaciones distintas, en salud y en educación. Esta brecha en infraestructura, o sea, supuestamente, si mañana no sé, ocurre algo impensable y tenemos los 160.000 millones de dólares, podríamos recién hablar de que tenemos una infraestructura medianamente adecuada, ¿no? Cierto es que la infraestructura o la brecha en infraestructura es como la inflación. En mayor o menor medida siempre va a estar. ¿Por qué? Esto por dos temas principales. Porque primero, además de necesitarse recursos no menores para desplegar grandes obras de infraestructura, también necesitamos el recurso tiempo. O sea, el ejecutar grandes obras requiere tiempo. Y mientras nos tomamos ese tiempo para ejecutar estas obras, ya ni siquiera hablamos del tiempo real, sino del tiempo proyectado, del tiempo esperado, del tiempo optimista, digamos. Al tomarnos este tiempo, la población va creciendo y las necesidades de más infraestructura van creciendo. Entonces, es un círculo de nunca acabar. Además, como mencioné creo que hace unos minutos, un factor determinante para adquirir un vehículo particular es tener adecuada infraestructura. ¿Qué pasa si, nuevamente, tenemos ahora mismo los 57.499 millones de dólares para ejecutar las grandes obras que nos van a permitir hablar de una adecuada brecha en infraestructura? El parque automotor va a crecer, lo que se llama en transporte la demanda inducida, ¿no? La correcta infraestructura o la adecuada infraestructura hace que crezca el parque automotor, hace que los usuarios utilicen la infraestructura, con lo cual en algún momento se va a necesitar más infraestructura. Esa es la paradoja de la infraestructura, la demanda inducida, como decía, del tema del transporte. Pero eso es así.
un economista del siglo XIX, bueno, acá me podrán corregir los economistas, que era Malthus, hablaba del crecimiento geométrico de las necesidades y de la población y del crecimiento aritmético de los recursos. Entonces, eso también aplica en la infraestructura. La gran paradoja de la infraestructura es esa, siempre vamos a necesitar más. Pero si de por sí ya tenemos un estado ineficiente y recursos que no nos alcanzan, vamos a quedar en una situación pauperizada, paupérrima, ¿no? Donde se sigue creciendo en necesidad y se sigue estancando en ejecución. Esto además es agravado porque además de tener infraestructura insuficiente, la que tenemos no responde a una adecuada calidad. Y esto ya responde a otro momento de la infraestructura, porque aquí estamos hablando de que no tenemos infraestructura, no hay suficiente, no se ha ejecutado, no se ha construido la infraestructura necesaria para hablar de una correcta brecha o de una adecuada brecha de infraestructura. Acá estamos hablando que ya tenemos, o sea, la que ya está construida, por eso digo que es un momento diferente, la que ya está construida no es correctamente mantenida, no hay esfuerzos o no hay despliegue de acciones que permitan hablar de un adecuado mantenimiento en el tema de la infraestructura. El Índice General de Infraestructura del Foro Económico Mundial considera el acceso y la calidad de la infraestructura de transporte, hablando solamente de transporte, carreteras, ferrovías, transporte aéreo, transporte marítimo y de servicios públicos, electricidad y agua, considera que este más o menos es el promedio. Y aquí ha tomado el Foro Económico Mundial el promedio de países de la OCDE, de la OECD por sus siglas en español, el promedio de los países miembros de la OCDE, el promedio de una institución, o mejor dicho, de una organización internacional o transnacional más cercana, ¿no? Con países que son más alcanzables, como la Alianza del Pacífico, y del Perú. El Perú tiene esta línea punteada, medio morada, medio azul, que está al interior de las demás. La celestita es la que corresponde al promedio de los países de la Alianza del Pacífico y la fucsia es la que corresponde al promedio de los países miembros de la OECD. Aquí vemos pues que estamos muy por debajo de ambas organizaciones, muy por debajo. Esto en calidad de infraestructura. O sea, no estamos hablando acá de lo que nos falta, estamos hablando de lo que tenemos y la condición en la que se encuentra. La baja calidad de la infraestructura también es un flagelo, es un problema que tenemos, que sufrimos. Entonces, hablando de los dos momentos, hablando de la construcción, de la ejecución, y hablando del mantenimiento de lo que haya sido construido y ejecutado, en ambos estamos mal. En ambos estamos mal. ¿Por qué? Porque el Estado no se da abasto, porque el Estado, por situaciones estructurales, por situaciones patológicas, y bueno, dentro de esas dos causas, no tienen la capacidad suficiente para construir ni para mantener. Entonces, el Estado no puede solo, no tiene los suficientes recursos o malgasta los pocos recursos que tiene o simplemente es ineficiente en poder ejecutar esos recursos, ¿no? Hay pocos recursos, como decía. La base tributaria en un país donde la informalidad tiene un alto índice, y hablar de informalidad no es hablar de ilegalidad, pero convengamos que la informalidad no contribuye, sí, Gustavo, precisamente sobre eso voy a ir, pero hablamos primero de las condiciones estructurales. O sea, no tiene recursos o no administra bien sus recursos. Y lo otro, como bien menciona Gustavo, son los problemas patológicos. ¿Qué cosas son los problemas patológicos? Son aquellos problemas que son consecuencia de un mal uso de los recursos o de un mal uso o de una mala interpretación de las situaciones. O sea, yo siempre, cuando les digo a mis alumnos de Derecho Administrativo, ustedes tienen que analizar los problemas o los casos de derecho administrativo desde dos perspectivas: la perspectiva estructural y la perspectiva patológica. En lo estructural analizamos pues que el país es un país sumamente informal, el país no tiene la suficiente base, como consecuencia de ello no tiene la suficiente base tributaria para poder cumplir o satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y los temas patológicos entran ahí, lo que mencionaba Gustavo, el tema de la corrupción, el tema de la ineficiencia. No es una consecuencia directa de la estructura, pero es una mala utilización
de las consecuencias de la falta o del problema estructural, ¿no? O sea, porque es como el que te dice, pues, ¿no? A los ladrones que capturan y que vemos en las noticias, y qué bárbaro, Dios mío. Cuando todo el noticiero de la mañana siempre es asesinatos, siempre es robos, siempre es secuestros. O sea, yo sé que estamos en una mala situación, pero o sea, no hay ninguna noticia buena, no hay buenas noticias. Eso también es preocupante, eso también suma al alto índice de la mala salud mental que tenemos todos los peruanos. O sea, no digo que nos pinten la realidad, no digo que nos vendan mentiras, pero también eso contribuye. O sea, ¿cómo sales tú de casa para cumplir con tus obligaciones diarias con toda esa información dañina, mala, que ha entrado a partir de ver los noticieros? Y claro, o sea, hay que estar informados, pero Dios mío, o sea, de verdad que, y estoy seguro que ustedes coinciden acá conmigo, que es preocupante, más que preocupante, es desalentador el panorama, pero bien, no hablemos de eso. Pero bueno, es como cuando tú ves en las noticias, en la mañana te levantas, te estás cambiando, ves las noticias que han agarrado al maldito sicario, o al secuestrador, o al ratero, y dicen, no, lo que pasa es que no tengo trabajo, tengo que ganarme la vida, tengo 5 hijos, tengo... ¿Esa es razón suficiente para que delincas? Es igual acá. El hecho de que no tengas los suficientes medios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿es razón para que te tires la plata? ¿Es razón para que malverses los fondos? No, eso es patológico, es la consecuencia no querida, la consecuencia mal utilizada de ciertamente condiciones no deseadas. Aquí está la corrupción, aquí está la malversación, que también es una forma de corrupción, está la ineficiencia, que ciertamente, bueno, yo sin así quererlo, la gran mayoría de mi vida profesional la he desarrollado en el sector público y conozco a funcionarios y servidores públicos a uno. Los conozco y doy fe de que existen en la administración pública y seguramente si ustedes son parte de alguna entidad del Estado podrán dar fe de ello. Pero que también es cierto que existen los malos funcionarios, los malos servidores. De eso no podemos cegarnos a ello. Entonces, esos son los problemas patológicos. Por una cosa o por otra, igual la plata no alcanza para invertir en la infraestructura, para llegar a un nivel meridianamente adecuado de la infraestructura. Eso trae como consecuencia, pues, que haya que la gran brecha de infraestructura permanezca, y estoy seguro de que si se actualiza este estudio, de que si se actualiza el Plan Nacional de Infraestructura, estos 160.000 millones de dólares ya no van a ser, estos 160.000 millones, va a ser mucho más. Va a ser mucho más. Entonces, el Estado, la conclusión es que el Estado, si bien tiene la obligación de ejecutar la infraestructura, como lo venimos mencionando, no puede solo, no puede con los propios medios. Por las razones que fueran, por angas o por mangas, no puede solo. ¿Qué cosa tiene que hacer el Estado? ¿Qué cosa puede hacer en todo caso el Estado para, digamos, sortear estas dificultades, sortear estos problemas que le impiden cumplir con sus obligaciones? El Estado, para ejecutar infraestructura, puede, grosso modo, este cuadro es bastante genérico, puede utilizar o puede desplegar 2 tipos de acciones, ¿no? La directa o la indirecta. La directa, a través de la obra pública, o sea, directamente. Yo que tengo obligación de ejecutar infraestructura, yo Estado, ejecuto con los medios, con los tributos, con todo lo que he recaudado, ejecuto las obras prioritarias que necesita mi población. Directamente lo hago. Y esta obra pública puede hacerse a su vez de 2 modos. El Estado puede, digamos, implementar, si cabe el término, entidades públicas destinadas o cuyo objeto es exclusivamente la construcción de obras públicas. Tenemos actualmente, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima tenemos a EMAPE, ¿no? Que antes era la Empresa Municipal de Peajes de Lima, algo así, que se encargaba de administrar las casetas de peaje antes de que existieran las concesiones viales aquí en Lima. Y, obviamente, luego cuando se concesionaron estas concesiones viales, ya perdió sentido que se siga llamando Empresa Municipal de Peajes, ¿no? Pero siguió llamándose igual después de mucho tiempo de concesionar estas vías. Actualmente se llama Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos. Más o menos ese es el término. Y esta es una entidad ejecutora que construye, que hace obra pública.
Pero también la obra pública puede venir del encargo a un privado, utilizando la ley de contrataciones públicas, que se llama ahora. Antes se llamaba la ley de contrataciones del Estado, ahora es la ley de contrataciones públicas, recientemente publicada, si no me equivoco, este mismo año. Sobre eso seguramente aquellos que manejan contrataciones públicas lo deben saber mejor que yo. Utilizando esta normativa de la ley de contrataciones públicas, yo puedo encargarle a un privado experto en construcción de que me ejecute determinada obra necesaria para el cumplimiento de mis fines como Estado, bajo el ámbito de la entidad que encargue esta obra pública, ¿no? O sea, esta obra que es construida por un privado y una vez construida es entregada a la entidad para que ésta la administre conforme sus competencias o sus obligaciones. Entonces, la provisión directa puede ser ejecutada por el mismo Estado a través de sus brazos ejecutores, como EMAPE, o a través de la utilización de las normas de la ley de contrataciones públicas para encargarle a un privado y con todo lo que ello se requiere, ¿no? Con los procesos, con las competencias, con las diversas modalidades que ofrecen estas normas, para encargarle a un privado idóneo para que ejecute una obra. Una vez construida esta obra, le es entregada a la entidad que ha contratado con el privado, y claro, tendrá que pagar lo que cuesta, y en tanto ello, la administración se queda con la entidad. Esa es la provisión directa. Esa es, digamos, o esa debería ser la forma común y natural de proveer de infraestructura a los ciudadanos, ¿no? Si nos quedamos en que el Estado es aquel que tiene la obligación de desplegar o de implementar infraestructura. Pero como vemos, como hemos visto, esto es el mundo ideal. Hay razones por las cuales el Estado no puede solo. Y precisamente porque no puede solo, existen los modos de provisión indirecta. Y aquí entran a tallar nuestros tres grandes amigos, los tres mecanismos que vamos a estudiar a lo largo del curso. Las asociaciones público-privadas, el proyecto en activos y las obras por impuesto. ¿Sí? Creo que por ahí vi un comentario. ¿Alguien quiere intervenir? Bien, seguimos entonces. Sí, buenas Profesor, noches. Sí, No, lo No que pasa avanza es que el la PPT. compañero no avanza la PPT porque el profesor sigue hablando sobre los medios de provisión. Por eso no avanzaba. ok. Sí, ahorita, a ver, ¿ahí avanza? Lo que pasa es que usted todavía no había terminado de hablar de los modos de provisión. Ok. Por eso no Ok, avanzaba, lógico. Gracias, Sarita, gracias. No, sí, todavía estamos en esta. Tranquilo, todavía estamos en esto. Bien, entonces, lo que les decía es que al hablar de provisión indirecta, vamos a hablar pues de principalmente nuestros tres amigos, los tres que nos van a acompañar desde hoy hasta el final del curso. Las asociaciones público-privadas, los proyectos en activos y las obras por impuestos. ¿Por qué provisión indirecta? Porque además, porque claro, aquí interviene un privado. Pero Hernán, si tú en la provisión directa me dices que también interviene el privado, porque la entidad estatal contrata con el privado para que te ejecute la obra. Sí, pero acá además hay un adicional, hay algo más que hace el privado. No solamente se queda en la construcción, sino que es parte del proyecto, es parte de la obra a lo largo de, digamos, un tiempo importante de la vida útil de esta obra. Precisamente haciendo que esta obra o esta construcción o este gran proyecto sea o se prolongue la utilidad, principalmente en las APPs. Porque como vamos a ver, estos tres mecanismos tienen sus particularidades, tienen sus grandes diferencias, sobre todo hablando de obras por impuestos, porque cuando hablamos de obras por impuestos, sí, más adelante cuando lo veamos con mayor detenimiento, ustedes me pueden obligar a retroceder a esta presentación y decir, oye, pero tú me dijiste que acá el privado hacía algo más, y esto es parecido a la provisión directa, porque construye, entrega y se va. Ahora con las normas que ha salido, que se ha publicado hoy, nos podemos permitir colocarla bajo este supuesto de que el privado no solamente construye, sino que hace algo más, algo adicional. Estos tres mecanismos, principalmente las APPs y los proyectos en activos, son parte de lo que conocemos como el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Todas, si me preguntan cuál es la más importante, cuál es la que más debería impulsarse, todas son necesarias. Todas son necesarias porque, como vamos a ver, nos van a permitir satisfacer necesidades de distinta índole.
no son para lo mismo. Y cuando entendamos las diferencias de cada una de estas, vamos a poder concluir para qué cosa es necesario. Es más, vamos al final del curso estar en capacidad de, si ponemos un caso concreto, analizar y poder concluir cuál es la mejor modalidad que nos va a permitir ejecutar ese proyecto o ejecutar esa obra, sustentando obviamente las razones por las cuales así debe ser. Ya les estoy adelantando un poquito las prácticas que vamos a tener. Pero bien, entonces esto es parte del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Un sistema que bajo nuestra norma actual, o sea, la norma vigente, el decreto legislativo 1362, todavía está bajo esta fotografía. Ha salido publicada nuevamente la nueva ley de contrataciones, la nueva ley que consagra el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, con ciertos matices, con ciertas particularidades. Todavía no entra en vigencia, lo hará cuando se publica el reglamento, y sobre esos detalles vamos a ir cuando hablemos de marco normativo. Pero actualmente tenemos esta foto, y ciertamente no ha cambiado demasiado. Sí que se proponía un cambio radical respecto a esta fotografía cuando la autógrafa fue enviada a la Presidencia de la República, porque esta ley ha sido aprobada en un segundo momento. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República, debatido y discutido en la Comisión de Economía, luego debatido y discutido en el Pleno, dio como consecuencia una autógrafa, ¿no? Una autógrafa que es el proyecto de ley o el dictamen o el texto sustitutorio aprobado en el Congreso, que es enviado a la Presidencia de la República para su respectiva promulgación. ¿Qué pasó? Cuando se mandó la autógrafa a la Presidencia de la República, la Presidencia lo que hace es pedir opinión de sus ministerios, de su Consejo de Ministros, y se realizaron o se formularon algunas observaciones a esta autógrafa. Y con estas observaciones fue devuelta al Congreso. Ante esta devolución, y esto lo sabemos los abogados, el Congreso podría haber hecho tres cosas, ¿no? Primero, zurrarse en las observaciones y decir, no me interesan tus observaciones, no las tomo, y por insistencia apruebo mi norma. Ante lo cual, la Presidencia de la República lo que tendría que haber hecho es simplemente publicar la norma en un plazo de 15 días. Si no lo hacía, lo hace el presidente del Congreso, porque al ser un proyecto legislativo, o sea, parte de la función legislativa de la cual es titular el Congreso de la República, la potestad la tiene esta entidad. Podría haber hecho eso. Podría haberse allanado a las observaciones, es decir, bueno, veo tus observaciones y tienes razón, tienen lógica tus observaciones, entonces yo las tomo, las considero en la autógrafa, y con ese allanamiento, con ese otorgamiento de razón a las observaciones, entonces públicalas. O pudo haber optado por una tercera vía, que es al final lo que hizo. Es decir, ante las observaciones múltiples y muy complejas que habían formulado los diversos ministerios, regresar a estudio esta autógrafa, este texto sustitutorio, ante la Comisión de Economía, para que analice qué observaciones tenían cabida o cómo impactaban o cómo debían modificarse en función de las observaciones realizadas. Eso fue lo que hicieron, como decía, la Comisión de Economía estudió las observaciones, analizó cuáles eran pertinentes y cuáles no, y salió un híbrido. ¿No? Salió un híbrido, un término medio entre lo que inicialmente habría propuesto el Congreso y lo que había observado la Presidencia de la República a través de su Consejo de Ministros. En un primer momento, esta autógrafa, por ejemplo, cambiaba el rol de rector de este Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Actualmente es la Dirección General de Promoción de Políticas, de Promoción de la Inversión Privada, que es una dirección general del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo cambiaba a Proinversión, ¿no? Esta observación, cuyas razones vamos a discutir más adelante, no fue asumida o no fue aceptada por el Congreso de la República. Actualmente la norma vigente y la norma que ha sido publicada, que todavía no entra en vigencia, sigue manteniendo a esta DGPP-IP como el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Ciertamente es que Proinversión, además, ahora va a cobrar un rol sumamente importante en materia del sistema. Ya no, quizás el rol casi todopoderoso que había sido propuesto por la autógrafa original, pero sigue teniendo una
vital importancia al interior de este sistema. Y eso también tiene una razón de ser. Es más, como vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos del marco normativo, vamos a ver que el decreto legislativo 1012, que fue, digamos, la primera norma marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, consideraba Proinversión como su ente rector. Eso fue cambiado luego, posteriormente, porque en virtud de una recomendación, yo creo que esto fue más pretexto que razón, pero en virtud de una recomendación de la OECD que decía que estos mecanismos que en alguna oportunidad pueden requerir desembolso de las arcas fiscales, tienen que tener pues una participación importante del ministerio que cuida la caja fiscal, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Dicho esto, bueno, aquí en el Perú es así, en otras latitudes hay una cartera de economía que es precisamente la que se debe encargar de promover la inversión, y hay una cartera de finanzas que es la que se debe encargar de cuidar la caja fiscal. Acá está en un solo ministerio, claro, hay un viceministerio para cada uno, pero es parte del mismo ministerio. En otras latitudes son entidades diferentes. Pero bien, entonces, a partir de esta recomendación de la OCDE, que yo sigo creyendo, fue más un pretexto que una razón, es que se cambió la rectoría y actualmente la tiene la DGPPIP con esta toma vigente, con la norma que ha sido aprobada, y así va a ser. Pero bien, este es básicamente, o estos son principalmente los actores principales, valga la redundancia, del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, donde, como ya dije, quien ejerce la rectoría es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Dirección General de Promoción o de Políticas de Promoción de la Inversión Privada. Ejerce la rectoría con todo lo que eso indica. Los abogados ya más o menos tenemos una idea de lo que es una rectoría a nivel de un sistema funcional, ¿no? Que tiene capacidad o tiene, digamos, potestades regulatorias, tiene potestades normativas, tiene además, o sea, dicta la pauta de cómo debe ser interpretada la norma. O sea, hay múltiples, y esto es de acceso público. Nosotros podemos ingresar a través del portal del Ministerio de Economía y Finanzas a las múltiples opiniones que cotidianamente o periódicamente emite la Dirección General de Políticas de Promoción de la Inversión Privada. Porque muchas de las entidades que tienen o que juegan un rol al interior de este sistema funcional, a veces pues tienen dudas respecto de la aplicación de una parte de la norma, de la interpretación de la misma. ¿Y quién es el indicado para absolver, para dilucidar esta poca claridad en la interpretación? Precisamente el ente rector. Y a estos informes de opinión de la DGPPIP podemos, como decía, acceder gratuita y libremente, ¿no? Es información pública, así como lo tiene en el ámbito de APPs y de proyectos inactivos, también lo tiene en el tema de obra por impuestos. Hay no pocos pronunciamientos respecto de dudas que han sido formuladas por las diversas entidades del Estado peruano. Ese es uno de sus roles principales, el dilucidar, el dar claridad, el dictar las pautas. Y también el opinar en diversas etapas de los procesos de promoción de la inversión privada, como lo vamos a ver cuando veamos las fases. Cada una de las fases vamos a saber o vamos a entender cuál es la intervención y cuál es la lógica de la intervención en cada una de estas fases del ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Tenemos a Proinversión, que es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, que se constituye al interior del sistema como OPIP. ¿Qué cosa es el OPIP? Vamos a verlo con más detalle más adelante, pero el OPIP es el organismo de promoción de inversión privada. Es como aquel que te ayuda a ti, entidad, que quieres ejecutar un proyecto vía APP, que quieres ejecutar un proyecto vía proyectos en activos, te ayuda a transitar por cada una de las fases necesarias para que puedas concretar este proyecto. Te da asistencia, te brinda asistencia técnica, te dice cómo debe ser o cómo debes actuar tú desde tu rol de entidad para transitar exitosamente cada uno de los pasos necesarios para concretizar el proyecto. ¿Quiénes son aquellos a quienes coadyuva? ¿Quiénes son aquellos a quienes guía? Precisamente las entidades públicas titulares de proyectos, o simplemente o a secas los titulares del proyecto. Son los dueños de los proyectos quienes dirigen el proceso
o quienes tienen el rol principal a lo largo del proceso y que además dirigen los procesos de adendas, que son las modificaciones que allá por la ejecución contractual podrían surgir. Vamos a verlo también con mayor detalle cuando lleguemos a la fase más larga del proceso de promoción de la inversión privada, que es la ejecución contractual. ¿Quiénes son o qué entidades son las titulares de proyecto? Los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y aquellas entidades que sin constituir directamente cualquiera de estas tres, están habilitadas por ley para ejecutar proyectos suyos bajo modalidades de asociación público-privada o de proyectos en activos. Luego tenemos a los organismos reguladores, que son aquellos quienes emiten opinión. Esto a nivel de gobierno nacional, porque como vamos a ver a partir del estudio de causística, en los, por ejemplo, proyectos que se ejecutan bajo la titularidad de un gobierno local, no suelen intervenir los organismos reguladores, sino que hay otras entidades que se sustituyen, que intervienen, porque las competencias así lo designan, que intervienen en estos procesos cuya titularidad recae en un gobierno local o en un gobierno regional. Entonces, ya vamos armando la figura. Tenemos a los titulares de los proyectos, quienes son a las entidades que tienen bajo su competencia, bajo su ámbito, la ejecución de estos proyectos de infraestructura necesarios para cumplir con sus fines. Si hablamos, pues, de gobiernos locales, hablaremos de las vías metropolitanas, hablaremos de las vías distritales, hablaremos de los servicios, por ejemplo, de limpieza pública, hablaremos, por ejemplo, ya sin hablar del IME Callao, porque el IME Callao es particular respecto de los servicios de agua y saneamiento, hablaremos también a nivel municipal en todo el país, que son estos titulares de la provisión del servicio público de agua y saneamiento, y para lo cual también necesitas infraestructura, y para lo cual además puedes utilizar alguno de estos mecanismos que promueve el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Ellos son los titulares, y si ellos deciden utilizar estos mecanismos que habíamos visto en la anterior diapositiva de provisión indirecta, pueden, pues, servirse de la asistencia de proinversión para transitar por cada una de estas fases de los proyectos. Y claro, en cada una de estas fases de los proyectos intervendrán los organismos reguladores a nivel nacional para emitir opinión, y también a nivel local tendremos algunos otros organismos que vamos a mencionar. También, cómo no, este es un sistema que está sujeto al control, digamos, de la autoridad que tiene bajo su ámbito y que es titular del control de la ejecución de obras a todo nivel de la República del Perú, que es, lo conocemos todos, la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, que también interviene en momentos determinados, momentos específicos, y su intervención también tiene una lógica, también hay una razón de ser por la cual interviene emitiendo opinión vinculante incluso en alguna de las etapas del proceso de promoción de la inversión privada, porque desde ya voy adelantando, para ejecutar un proyecto en activos, para ejecutar una asociación público-privada o para ejecutar una obra por impuesto, tenemos que transitar por un proceso. ¿Y qué cosa es un proceso? Es una consecución ordenada de etapas, a las cuales yo accedo, no sin antes haber terminado la inmediatamente anterior. Eso es un proceso, el acceder o una consecución ordenada de etapas para la consecución de un fin. Todos estos mecanismos requieren el tránsito por un proceso que tiene fases muy marcadas, en cada una de las cuales que tiene sus particularidades y tienen su lógica. Y eso lo vamos a ver. Entonces, es un sistema funcional, no es un sistema administrativo, no requiere una entidad particular, sino que es un sistema transversal a todas las entidades del sector público que pueden ser titulares del proyecto. Se ha tratado, a partir de estos mecanismos, y sobre todo con el mecanismo de obras por impuestos, empoderar a los sectores y entidades regionales y locales a través de los comités de inversión, y además promueve la coordinación entre entidades públicas. Antes de pasar específicamente a las principales funciones de cada uno de estos miembros del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, no sé si existe alguna pregunta, algún comentario o alguna duda. Bien, si no es así, entonces empecemos a ver cuáles son las principales funciones de cada uno de estos actores, empezando
cómo no, por el órgano o por el ente que ejerce la rectoría, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Dirección General de Políticas de Promoción de la Inversión Privada. Aquí podemos ver las principales funciones que ejerce el MEF como ente rector del sistema. Formula y propone las políticas nacionales para el desarrollo y promoción de los... Profesor, Sí, Gustavo. consulta. Como van como 25 minutos, ¿seguimos en la misma diapositiva o estamos cambiando otra diapositiva? Sí, se Sí, está claro, cambiando. ahorita estamos en esta aquí, no, bueno, no sé si es que se está, ahí ven el cambio, ¿no? Porque quizás Sí está cambiando, sí está cambiando. Claro, o sea, Ahora estamos en funciones del MEF como ente rector del sistema. Ok. Yo sigo viendo la... okay. Ay, recién ahí. ahora sí ya ves la otra. Recién. Perfecto, no, lo que pasa, Gustavo, es que o sea, acá no es que por cada diapositiva haya un nuevo tema, o sea, las diapositivas son para mí simplemente las guías, los ítems que me permiten a mí explicar a detalle, por eso que de repente es un poco lento el movimiento, ¿no? Pero no, sí hemos estado primero en esta, ahora estamos pasando ya directamente a las funciones del MEF como ente rector del sistema. Bien, entonces, ¿no? Como decía, estas son las principales funciones del MEF como ente rector. No nos vamos a detener. Yuri. Sí, doctor, buenas noches. Una ¿Qué tal? Buenas consulta. noches, Yuri. En la diapositiva anterior, ahí todavía en ningún momento aún aparece el agente privado. Solamente estamos hablando de la estructura a nivel público, a nivel Estado. ¿Correcto? Así es. Es una muy buena observación, Yuri, y tienes toda la razón. Aquí todavía no aparece el privado. Aquí, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sistema funcional que es transversal al sector privado, al sector público, perdón. O sea, cada uno de estos actores de los que he hablado, digamos de manera genérica, cuál es su rol al interior de este sistema, son parte de la administración pública, claro, porque acá estamos hablando, o aquí todavía no existe proyecto, o sea, no existe un proyecto concreto, digamos. O sea, aquí todavía no interviene el sector privado. Es cierto, estamos hablando de un mecanismo de colaboración público-privada, pero en esta parte todavía, en esta parte de explicarlo de lo que va el sistema, todavía no vemos cómo ingresa el privado, que tranquilo, es algo que vamos a ver casi que a continuación, porque no podrían entenderse estos mecanismos si no es con la participación del privado, ¿no? Sería contradictorio hablar de mecanismos de colaboración público-privada si solamente nos quedamos en el sector público. O sea, es verdad, va a entrar el privado tranquilo y vamos a ver cómo y en qué momento entra y bajo qué modalidad puede entrar. Pero ahora mismo solamente estamos hablando del sistema, de los actores del sistema, que son entidades públicas, que tienen un rol al interior de este mismo sistema, ¿no? Pero sí vamos a ver tranquilo de qué va o cómo ingresa el privado y cómo va a hacer su participación. Como decía, aquí no vamos a detenernos en las funciones del MEF, esto está en la norma, ¿no? Principalmente quedémonos como que como ente rector tiene potestades de formular, de proponer políticas, de dictar directivas, coordinar y asegurar el cumplimiento, emitir opinión vinculante en determinados momentos, en la interpretación de las normas también, evaluar el impacto, administrar el Registro Nacional de Contratos de APPs, establecer mecanismos para el fortalecimiento y otras que también asigna la norma expresa. ¿Cuál es el objetivo de la inversión del MEF como ente rector del sistema? Principalmente identificar y cuantificar compromisos firmes y contingentes, porque claro, estamos hablando de mecanismos de asociación, de intervención o de colaboración público-privada, y dentro de estos mecanismos existen aquellas formas de estructurar estos mecanismos donde el Estado también tiene que mojarse con plata, mojarse con metálico. O sea, la lógica de una APP, por ejemplo, es que el Estado es titular de un proyecto porque se encuentra bajo su competencia. Digamos, quiero ejecutar una vía, una carretera nacional. Quiero ejecutar una carretera nacional bajo una APP. Pero, claro, por su poco tránsito, digamos, no es muy asequible o no es muy, digamos,
atractiva para la inversión privada, para que la inversión privada pueda recuperar su inversión a través del cobro de peaje. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como Estado? Generar incentivos para atraer al privado para que pueda invertir en la construcción y mantenimiento de esta obra. Podría ser a través de un pago directo para que pueda, al menos hasta llegar a su rango esperado de retorno, completar lo que él puede cobrar directamente de los usuarios. Algo que no pasa, por ejemplo, en las concesiones viales de aquí de Lima, porque tanto la línea amarilla como las rutas de Lima no tienen esta modalidad, simplemente son autofinanciadas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el mantenimiento y la operación de las vías concesionadas se financian con lo que les cobran a los usuarios. ¿Qué pasaría si fueran vías concesionadas donde no transcurrirían o no tendrían suficiente mercado para poder completar sus costos? El Estado podría incentivar podría haber incentivado la inversión a través de pagos para completar sus mínimos operativos. Entonces, si hablamos de una APP, que en este caso, bajo esa perspectiva, sería cofinanciada, estamos hablando de uso de recursos públicos, y por eso es que el MEF interviene para cuantificar compromisos. ¿A qué te estás comprometiendo tú al pedirle al privado que invierta y al otorgarle dinero al privado para que invierta, al incentivar al privado para que invierta, al mojarte en metálico? ¿A qué te estás comprometiendo? Y a lo que te estás comprometiendo, ¿es real? O sea, ¿tienes los suficientes fondos para poder solventar estos compromisos? De eso se encarga el MEF. Pero si hablamos de que se trata de una, digamos, concesión autofinanciada que no requiere el pago en metálico de dinero, entonces podría decirse que este objetivo no tendría mucho sentido. Sin embargo, no solamente la intervención del sector público pasa por otorgar metálico, es decir, dinero en efectivo, sino que también pasa, por ejemplo, y es más, la principal acción que hace el sector público, la entidad, antes de que se empiece, o en el transcurso de que se empiece a ejecutar incluso el proyecto, es otorgar los terrenos necesarios para la obra. Y esto no se ve como un cofinanciamiento, más bien se ve como una obligación inherente. Sí, Paolo. Sí, profesor, disculpe, no me quedó claro, pero entiendo que en una APP autosostenible, autofinanciada, no existen compromisos firmes, o sí existen compromisos firmes. Sí, esa es una muy buena observación, Paolo. O sea, principalmente, ¿sí quieres agregar algo o se ha quedado levantada tu manito? No, sí. Ya, perfecto, no hay problema. O sea, como decía, principalmente estos compromisos firmes y contingentes están relacionados con precisamente los compromisos que hace la entidad respecto del privado. O sea, y esto pasa principalmente cuando no es atractivo el proyecto, cuando el proyecto no nace de una iniciativa privada, sino que más bien nace de una iniciativa pública. Ahora, pueden haber compromisos firmes y contingentes a partir de una iniciativa privada, pero la lógica nos indica de que están presentes principalmente en un proyecto que ha nacido de iniciativa estatal, porque estos proyectos, una APP, un proyecto en activos, pueden hacer de la motivación de la entidad, o puede un privado venir y decirle a la entidad, oye, yo tengo un proyecto que está bajo tu competencia y tengo la intención de invertir en él. Te presento una iniciativa, te presento un proyecto, una idea de proyecto para ver si es que esta idea de proyecto va de acuerdo con las políticas que tú tienes respecto a estos temas. Entonces, la entidad pública se encargará de analizar y se encargará de observar lo que tenga que observar, pero en principio podría decir, bueno, este proyecto va de la mano de las políticas que yo tengo respecto a estos temas, y entonces le otorgo la opinión de relevancia. Y a medida que va transcurriendo las etapas de los proyectos, entonces esto se va puliendo, porque los procesos de promoción de inversión privada son procesos iterativos. ¿Qué quiere decir que sea un proceso iterativo? Que a medida que van transcurriendo las sucesivas etapas, se va sofisticando, se va puliendo, se va mejorando lo que haya que mejorar. Entonces, para ir a la respuesta a tu pregunta, pueden estar, principalmente estos compromisos firmes y contingentes están en una iniciativa que nace del Estado, y normalmente, no normalmente, pero las iniciativas que nacen del Estado
muchas veces requieren cofinanciamiento. ¿Cómo podría ser una iniciativa cofinanciada, por ejemplo? Cuando hablamos, por ejemplo, de las famosas PETAR, las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Estas PETAR, por lo general, se han otorgado bajo una perspectiva cofinanciada. ¿Por qué? Porque el índice de inversión no es lo suficientemente atractivo, o sea, no cierran los números para que el privado recupere su inversión en un tiempo determinado, porque son costos ingentes los que se tienen que invertir. Entonces el privado, el público se compromete a invertir hasta cierto punto, se compromete a construir o a ejecutar hasta cierto punto. Entonces ahí sí que hay compromisos que tienes que cuantificar y que tienes que, o que el MEF tiene que opinar respecto de si estás tú en la capacidad o no de poder cumplirlos. En un proyecto autofinanciado, también el MEF puede entrar a tallar sobre cierto tipo de compromisos. ¿Por qué? Porque para todo proyecto, al menos en APP, siempre se necesita el terreno donde se va a ejecutar la obra. O sea, eso es básico. O sea, esa es la principal obligación, si se quiere, por parte del Estado al interior de un proyecto en APP. El otorgar los terrenos debidamente saneados para entregárselos al privado y para que éste construya la obra. ¿Qué se necesita para entregar estos terrenos? Se necesita, pues, liberarlos, sanearlos. Y para liberarlos, debes ejercer tu potestad expropiatoria. A aquellas personas que viven allí, que tienen su vivienda ahí, tienes que acercárteles y tienes que decir, bueno, hay una ley que declara de interés nacional este proyecto, yo ejerzo mi potestad expropiatoria. Tengo la potestad de obligarte a transferir tu propiedad. No te la quito, te obligo a transferirla. ¿Por qué? Porque mediante un pago, un justiprecio, que es valuado por el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, entonces yo me hago de la titularidad de esa propiedad. Y claro, si tú no cuestionas esto, o sea, es decir, si tú aceptas ello, tengo la facultad legal de ofrecerte un 20% adicional respecto del valor comercial, ¿no? Si no aceptas, igual te lo quito porque yo ejerzo mi potestad expropiatoria, pero ya no te doy el 20% de incentivo. Decides. Entonces, eso también cuesta. Eso también cuesta, ¿no? Porque no son pocas las propiedades que se tienen que liberar, no son pocas las interferencias que se tienen que sacar de los terrenos ¿y qué son las interferencias? Pues son las cañerías subterráneas, los semáforos, hasta árboles que están en el terreno que se necesita para ejecutar la obra. Y de todo eso se encarga el sector público. Es, como decía, quizá la principal obligación que tiene la entidad pública de cara a una asociación público-privada. Y eso cuesta. Y eso cuesta. Y eso en el MEF también puede entrar a decir ahí, oye, aguanta, tú tienes tu plan de expropiación que has proyectado en 10 millones de dólares, por tirar un número. ¿Tienes los 10 millones de dólares para poder cumplir con estos compromisos? ¿Tienes los 10 millones de dólares para no solamente cumplir con esos compromisos, sino también para hacerlo en el tiempo que has proyectado? Porque esto es algo, se los voy adelantando, estimados, que todavía no se ha podido resolver. Las múltiples discrepancias que se discuten a nivel de arbitraje, tanto nacional, pero principalmente internacional, tienen que ver con la falta de capacidad del Estado con cumplir con sus obligaciones respecto de la entrega oportuna de los terrenos saneados para que se ejecuten las obras necesarias o que son parte del proyecto por parte del privado. Entonces el privado lo que dice es, porque esto es un proyecto, o sea, este es un tema complejo. Yo para poder ser concesionario, yo para poder ser, digamos, la parte privada de la asociación público-privada, he tenido que estructurar toda una operación compleja, financieramente hablando. He tenido que requerir financiamiento y el dinero, el costo de oportunidad es el valor de dinero en el tiempo. O sea, no vale lo mismo hoy $10,000 que dentro de 2 años. Entonces, yo tengo compromisos que cumplir y no puedo, y ya tengo todo listo para construir, pero no puedo construir porque la entidad pública no me hace entrega de los terrenos debidamente saneados. Hay un incumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque no se ha otorgado los terrenos debidamente saneados para que yo pueda entrar a ejecutar la obra. No vamos a arbitraje. No nos ponemos de acuerdo. No vamos a arbitraje. Y los arbitrajes contractuales suelen ganar los privados porque este es un problema que no se ha podido resolver a cabalidad. Entonces, para responder la pregunta de Paolo,
sí pueden entrar a opinar respecto de los compromisos en una iniciativa incluso autofinanciada, porque para toda APP se requiere la entrega de terrenos debidamente saneados. Pero es tarea del ente rector, es tarea del MEF el decir o el cuestionar que te estés comprometiendo a algo que no vas a poder cumplir, porque al final, si es que no cumples, si es que incumples el contrato, pierdes en el arbitraje y además de tener que pagar lo que el concesionario ha perdido, además también puede ser fruto de pagos de indemnizaciones. Es más, esto hablando en el marco del arbitraje contractual, pero también existen arbitrajes de inversiones, como es, por ejemplo, lo que alegan nuestros amigos de Vías Nuevas de Lima, que van a interponer al Estado peruano, porque un arbitraje de inversiones, por más que el concedente sea la ciudad de Lima, por más que el concedente sea el Ministerio de Agricultura, por más que el concedente sea el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el arbitraje de inversiones demanda el privado al Estado peruano. ¿Por qué? Porque se supone, se reputa que han existido diversas afectaciones a sus derechos como inversionistas. Y entonces es allí donde se hace cargo el Estado peruano de las indemnizaciones que hayan que pagar. ¿Sabes? Todo eso puede traer consecuencias futuras y por eso es la lógica de la intervención, de la opinión, del cuestionamiento del MEF a este tipo de compromisos. Además de eso, también el MEF se encarga de verificar que se encuentren en los límites legales y fiscales y presupuestales y en precisamente mitigar la generación de contingencias fiscales que pongan en riesgo las finanzas públicas. De todo eso se encarga el MEF. Como decía, es parte de una de las recomendaciones de la OECD que la autoridad central a cargo del presupuesto público de un país es quien debe monitorear los proyectos de APP, precisamente por todo lo que les he comentado, durante todas sus fases, para asegurarse que estén alineados con metas de estabilidad macroeconómicas de corto y mediano plazo. Las entidades titulares de los proyectos, y dicho esto, les pregunto, ¿hasta qué hora es la clase? Es hasta las 10, ¿verdad? Sí, Sí, ¿no? Ah, ya, perfecto. Pensé que... 9:30, profesor. ¿9:30? Ya, o sea, termino entidades titulares del proyecto y terminamos para luego, en la siguiente clase, empezar brevemente con los demás actores del sistema y ya con el marco normativo y con lo que corresponde al segundo módulo. Tenemos entonces a las entidades titulares de los proyectos, que son los dueños del proyecto, si se quiere. Son los dueños, son aquellos quienes tienen bajo su ámbito la ejecución de estos proyectos. Y estas entidades titulares de los proyectos, naturalmente, intervienen en todas y cada una de las fases del proceso de promoción de la inversión privada, que aquí lo vamos adelantando, son estas de aquí, son estas 5, el planeamiento y la programación, la formulación, la estructuración, la transacción y la más larga, la ejecución contractual. Porque una vez suscrito el contrato, surgen o empiezan a correr diferentes tipos de plazos, diferentes tipos de obligaciones por parte del privado y por parte del actor público, ¿no? Y aquí es donde se transcurren los 20 o 30 años que duran las concesiones o los proyectos en APPs. Pero a esto no podría llegarse si no es que antes hemos transcurrido por las 4 etapas anteriores. Primero tenemos el planeamiento y programación, es el titular del proyecto quien dice qué cosa es lo que se necesita para cumplir con para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Todo proyecto que va a ejecutarse como APP, como proyecto en activo o como obra por impuesto, tiene que encontrarse planificado por parte de la entidad titular del proyecto. Pero nada, si tú me has dicho que el proyecto puede ejecutarse en virtud de una iniciativa privada, sí, el privado tiene carta libre para acercarse a la entidad que tiene la competencia para ejecutar un proyecto y decirle, tengo esta idea de proyecto, ¿te interesa o no? Sí, es el privado el que puede hacer eso. Pero es siempre la entidad pública la que marca la pauta, la que tiene la última palabra, la que asume o no, o la que decide o no, si es que autoriza la ejecución de ese proyecto vía APP, vía proyecto en activo, vía obra por impuestos. Y al autorizar o al asumir ese proyecto bajo alguna de estas modalidades, tiene que incorporarlo a su planeamiento y programación. Existe un instrumento
de gestión que se llama el Informe Multianual de Inversiones en APP y Proyectos en Activos, que es como que la lista de proyectos priorizados o de ideas de proyectos priorizados que tienen las entidades en un horizonte corto-medio, ¿no? Porque los informes multianuales de inversiones en APP y proyectos en activos, los famosos IMIAP, tienen una vigencia de 3 años. Entonces, cuando las entidades públicas, que son titulares de proyectos, aprueban sus IMIAP, en este IMIAP se contiene una fase de planeamiento y otra de programación, y además la cartera, si se quiere el término, de proyectos que tienen la intención de ejecutar en los próximos 3 años, por ya sea APP o por proyectos en activos. La última pauta, por más que la iniciativa sea privada, siempre le da la entidad pública titular del proyecto. Luego tenemos a la formulación, donde esta idea de proyecto que ya ha sido, digamos, tomada por la entidad como parte de su cartera de proyectos, ya empiezan a formular, ya empiezan a estructurar el proyecto. Sí, Gustavo. Sí, una consulta. ¿Cabe la posibilidad que en la etapa de planeación y programación, si bien es cierto, las carteras son los que programan la cartera de inversiones, pero sucede que también existen muchos gobiernos locales, sobre todo los provinciales y distritales, que tienen necesidades de hacer APPs? Entonces, sí. ¿Cómo podría ser esta propuesta? ¿Cómo ir de lo particular a lo general, y que esta necesidad de servicios que tiene un gobierno local sea puesta dentro de este planeamiento y programación? Hay casos en que la pregunta es, ¿ha sido casos que gobiernos locales han planteado también su cartera de proyectos y lo han elevado en este informe multianual de inversiones? Es una buena pregunta, Gustavo, y la respuesta es sí. O sea, la respuesta no solamente es sí, sino que esa es la razón de ser de la existencia del IMIAP. ¿Por qué? Perdón. Porque este IMIAP es la intención de las entidades titulares de proyectos, dentro de las cuales se encuentran los gobiernos locales, de ejecutar proyectos bajo la modalidad de APPs o proyectos en activos. Entonces, yo, gobierno local, por ejemplo, de Santiago de Surco, tengo la intención de ejecutar por APP policlínicos en salud. Tengo la intención de ejecutar por APP o proyectos en activos la limpieza pública municipal. Entonces, yo lo coloco en el IMIAP. Yo, de propia iniciativa, lo coloco. O sea, ¿cuál es mi intención de ejecutar o dentro de estos 3 próximos años? ¿Qué intención o qué proyectos quiero ejecutar? Tengo la intención de ejecutar bajo estas modalidades. Limpieza pública, planta de tratamiento de aguas residuales para riego de parques y jardines, policlínicos de salud. Yo los coloco las ideas de proyectos. Ahora, esto es una declaración de entidad al sector privado, para que el privado vea el IMIAP y diga, a ver, Surco, ¿qué quieren? ¿Cuál es la intención de Surco de ejecutar proyectos en APP o proyectos nativos? A ver, limpieza pública. Yo soy una empresa de limpieza pública. Me interesa, voy a explorar la posibilidad. Veo la idea de proyecto, veo que puedo, y en función de eso, presento ya un proyecto meridianamente concreto, en función de lo que está establecido en el IMIAP. Por eso es que muchos gobiernos locales hacen, a partir de la existencia del IMIAP, estos eventos denominados roadshow, ¿no? Que son estos eventos donde convocan a los privados para explicarles cuáles son los proyectos que ellos tienen, que estos gobiernos locales tienen como intención ejecutar en los próximos 3 años, ¿no? Y acá, si Surco decide hacer un roadshow respecto de su IMIAP, dirá, bueno, señores, y claro, y convoco a las empresas cuyo rubro está relacionado con los proyectos en los cuales yo tengo la intención de ejecutar vía APP o proyectos en activos. Si hablo de proyectos de limpieza pública, si hablo de planta de tratamiento de agua residual, de policlínicos, convocaré pues a las empresas, digamos, que están, o que yo considero están en capacidad de poder ejecutar estos proyectos. Los convoco, les expongo más de cerca mis ideas de proyecto, y ahí pueden hacer el interés de estos empresarios privados por hacer estos proyectos o elaborar estos proyectos para presentarlos y para ejecutarlos como proyectos en activos o como APPs. Evidentemente, la razón de ser de la existencia de los privados es el lucro. O
sea, no existe nada llamado como digamos, o sea, sí, esto ayuda a satisfacer las necesidades. Esto coadyuva al sector público para poder cumplir o cerrar la brecha o cumplir con las necesidades de sus ciudadanos. Pero los privados, o sea, los mueven el lucro y eso no está mal, ¿no? Eso no está absolutamente mal. Murray Rothbard, un economista liberal, lo que decía es que no por la bondad del panadero tienes pan sobre tu mesa, no por la bondad del carnicero tienes carne sobre su mesa. O sea, uy, ¿qué pasó aquí? Perdón, no sé qué pasó. Pero bueno, o sea, ¿qué cosa quiero decir con eso? Es que siempre van a perseguir un lucro. Y evidentemente estas oportunidades tienen que ser atractivas. O sea, claro, la APP, el proyecto en activo, la obra por impuesto, bueno, la obra por impuesto tiene una lógica un poquito diferente, ¿no? Pero las APPs, el proyecto en activo, tienen como idea equilibrar dos tipos de intereses. Dos tipos de intereses que no tienen por qué ser contrapuestos, sino que precisamente se complementan. El hecho de coadyuvar al Estado para ejecutar infraestructura, para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, con el afán de lucro que tiene el privado, ¿no? Porque el privado, la razón de ser, de la existencia del privado es maximizar utilidad económica. Entonces, sí, te permite al privado ganar, le permite al privado posicionarse, pero eso no tiene por qué estar reñido con la correcta ejecución de servicios públicos, con la correcta ejecución de infraestructura. Entonces, el gobierno local manifiesta sus intenciones de ejecutar proyectos en APP en estos IMIAP. ¿Qué pasa si yo tengo, ya Surco tiene su IMIAP, tiene en su IMIAP la intención de ejecutar bajo APPs policlínicos, plantas de tratamiento de agua residual y limpieza pública? Estos tres proyectos, digamos, los tienen el IMIAP. ¿Qué pasa si viene un privado y dice, un privado del rubro construcción, un privado que tiene pues experiencia en la construcción de estacionamientos subterráneos y dice, oye, yo veo que en Surco hay un problema, hay un déficit de estacionamientos, ¿no le interesará al gobierno local ejecutar este tipo de proyectos bajo proyectos en activos? Me voy a acercar al gobierno local. Entonces se acerca al gobierno local y dice, mira, yo tengo esta idea, yo soy un constructor, yo soy un empresario del rubro de construcción, especialista en ejecutar en tiempo récord estacionamientos subterráneos, como el que, por ejemplo, está bajo el Parque Kennedy en Miraflores. Es un ejemplo, no estoy valorando si estuvo bien o mal, es un ejemplo. Ya yo tengo esa capacidad. ¿Te interesaría a ti que yo presente una iniciativa privada? Y bueno, Surco dirá, oye, pero es verdad, ¿no? Porque tengo un déficit de estacionamiento. En Surco, aquellos quienes conocen Surco, sobre todo Surco Viejo, las calles son pues sumamente angostas. Y aún en las calles angostas, los vehículos están estacionados ahí, ¿verdad? Cuando hay un carril y medio, ocupan un carril estacionados en estas calles. Es problemático el tema del estacionamiento en Santiago de Surco. Entonces, bueno, sí me interesa, ¿no? ¿Por qué no? A ver, preséntame tu proyecto. El privado entonces hace los estudios correspondientes, que cuestan, ojo, pero es a su cuenta y riesgo, porque como vamos a ver, todo esto que hace el privado lo hace bajo su cuenta de riesgo porque el Estado no tiene absolutamente nada que reconocerle si no es hasta llegada una etapa bastante concreta en el tema de las APPs. Pero entonces el privado realiza sus estudios, hace sus proyectos, hace su maquetita, sus mapas, todo, sus planos, y presenta la iniciativa privada para ejecutar estacionamientos subterráneos en la ciudad de Surco. Entonces, Surco lo analiza, dice, oye, este proyecto está bueno, me parece que va a contribuir al tema del tráfico, al tema de la congestión en la ciudad de Surco, y entonces yo le voy a dar mi opinión, le voy a dar mi ok inicial, mi opinión de relevancia. Este proyecto conversa con las políticas que yo tengo respecto del tema transporte, porque es tema transporte, para la ciudad de Surco. Pero tú, Gustavo, me dirás, pero Hernán, si tú me has dicho que en el IMIAP de Surco habían tres cosas nada más: limpieza pública, planta de tratamiento de agua residual y policlínicos de salud. No hay. Tú no has manifestado, Surco, tu intención de ejecutar proyectos relacionados con estacionamiento subterráneo. Es más, ni siquiera has manifestado tu intención de ejecutar proyectos en APP o proyectos nativos en el tema de transporte. Entonces, ¿cómo es que aceptas una iniciativa privada que tiene que ver con transporte? ¿Por qué? Porque una vez que yo la acepte, una vez que
le dé la opinión de relevancia, una vez que entre a la fase de formulación, una vez que pase determinada fase, yo tengo que incorporarlo a mi IMIAP. Tengo que hacerlo parte, tengo que modificar el IMIAP para incorporar, oye, por si acaso, tengo esta iniciativa privada que también tengo la intención de ejecutar como proyecto en activos, como APP. Entonces, al fin y al cabo, todos los proyectos que la entidad pública titular del proyecto tenga la intención de ejecutar bajo estos mecanismos, tienen que estar comprendidos en la lista de intención denominada Informe Multianual de Inversiones en APP y Proyectos en Activos. Principalmente, aquello que nace de la intención de la misma entidad. Pero nada obsta para que venga un privado y pueda presentar un proyecto que no esté considerado inicialmente en el IMIAP, pero como le conviene a la entidad, como va de la mano con sus políticas respecto de los temas que haya presentado, del contexto en que haya presentado la iniciativa privada, tiene que incorporarse. Entonces, este IMIAP constituye la intención de las entidades de ejecutar proyectos en los próximos 3 años bajo las modalidades de APP o proyectos en activos. Esa es la fase de planeamiento y programación. Una vez que ya tenemos los proyectos incorporados a nuestro IMIAP, sobre todo si hablamos de iniciativas estatales, luego pasamos a la fase de formulación. Y aquí, en formulación, ya ingresó el privado, porque para formular un proyecto, evidentemente, debo tener al privado que haga suya la idea de proyecto que yo planteé en mi MAP, o que haya presentado su iniciativa privada. Y entonces, a partir de ahí, se empiezan a estructurar los proyectos, se empiezan a digamos, agudizar, se empiezan a especializar o mejor dicho, a robustecerse cada uno de los ítems de los proyectos, porque como decía, este proceso de promoción de la inversión privada es un proceso iterativo, que quiere decir que a medida que van transcurriendo las fases del proyecto, se van robusteciendo los análisis, se van sofisticando las evaluaciones, para que al fin y al cabo, cuando se suscriba el contrato, tengamos pues un proyecto totalmente depurado, un proyecto que haga coincidir precisamente el interés público con el interés privado, ¿no? Que está bien, el privado quiere hacer funcionar sus números, está bien, eso no está mal, al contrario, ¿no? Funciona, pero estos números que funcionan tienen que impactar positivamente con la intención, con la idea que tiene la entidad pública y con la obligación que tiene la entidad pública de proveer infraestructura, de satisfacer al fin y al cabo la necesidad de cada uno de sus ciudadanos. Bien, yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda adicional. Por favor, soy todo oídos. Sí, Marco. Buenas noches a todos. Sí, para decir también que esto del IMIAP ahora ya puede ser aprobado por el mismo Consejo Regional en caso de los gobiernos regionales, ¿no? Que ya facilita, a través de la normativa que se modificó, ya facilita también esto, ¿no? Para poder nosotros, o como gobierno regional o como municipalidad, ya presentar un proyecto y también, no, si no se ha presentado en ese momento, y adicionar otro proyecto. Eso nomás quería aclarar. Muy agradecido, gracias. Gracias a ti, Marco. Claro, excelente, es verdad. O sea, el hecho de que cada entidad sea dueña de su lista de intención de proyectos es lo adecuado, digamos, ¿no? Porque ¿quién más? Principio de subsidiariedad vertical. ¿Quién más que las entidades que están más cerca de las necesidades de los ciudadanos sabe, pues, precisamente qué es lo que necesitan estos ciudadanos, ¿no? Claro, antes entraba el MEF a opinar sobre el tema de la aprobación del IMIAP o no. Ahora, con estos cambios normativos que hasta el año pasado, porque el 1362, que es del 2018, ha sido sucesivamente modificado. Es más, incluso hay un texto único ordenado del decreto legislativo 1362, y nosotros los abogados sabemos que cuando hay un tubo es porque la norma ha sido sucesivamente modificada, ¿no? Entonces ya, bueno, ahora estamos hablando de una nueva ley que va a entrar en vigencia seguramente cuando se publique el reglamento, pero ahora mismo hablamos de un tubo, de una norma con sucesivas modificaciones. Sí, Gustavo. Sí, una consulta muy breve.
para que un gobierno local tenga su IMAP, su informe multianual, tiene que ser conformado, o sea, tiene que existir un comité de inversiones, o cómo se conforma este órgano para sacar los informes. No sé si usted me puede aclarar. Claro que sí, Gustavo, esa es una excelente pregunta, ¿no? Y eso es justamente lo que iba a explicar a continuación, solamente que el tiempo nos ha ganado, respecto de los actores del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Sí, cada entidad, ojo que de acuerdo con la norma, de acuerdo con el decreto legislativo 1362 y su reglamento, toda entidad que es titular de proyectos, o sea, que puede ejecutar APPs o proyectos en activos, está obligada a tener un IMIAP. Toda entidad. Yo hablo del tema de Surco porque lo conozco particularmente de cerca. Surco, por ejemplo, no tiene IMIAP. O sea, el IMIAP está en elaboración, pero no lo tiene aprobado. Y Surco tiene, como bien menciona Gustavo, un comité de promoción de la inversión privada. ¿Quién conforma el comité de la inversión privada? Eso depende de cada gobierno local. Por lo general, están presentes las gerencias o las direcciones de planeamiento y presupuesto, ¿no? Que suelen ser los titulares. ¿Por qué? Porque son aquellas que se encargan precisamente del planeamiento, de ver de dónde salen los recursos, de la programación. También están por ahí las gerencias de servicios a la ciudad, la gerencia de asesoría jurídica. Eso lo decide, pues, el titular de la entidad, ¿no? Cómo conforma. Y al hablar del titular de la entidad, hablo del alcalde o el gobernador regional en conjunto con su consejo municipal, o regional, porque son acuerdos de consejo los que aprueban la conformación de este comité de promoción de la inversión privada. Este comité de promoción de la inversión privada es el que tiene que proponer el IMIAP, formular el IMIAP. Formula el IMIAP y es aprobado por el órgano máximo de los gobiernos locales o regionales. Nuevamente, los consejos, donde el alcalde o el gobernador regional, es titular, pero con el voto, evidentemente, de todos los consejeros. Son estos, los titulares de estas entidades, quienes aprueban el IMIAP, ¿no? Quienes formula ¿quién? El Comité de Inversión Privada, el Comité de Promoción de la Inversión Privada, que es un órgano colegiado, generalmente presidido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, pero también puede estar por ahí la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Servicios de la Ciudad, aquellas que tienen de desarrollo económico, aquellas cuyas competencias están relacionadas con la ejecución de proyectos, ¿no? Y este órgano se encarga de formularlo y este órgano colegiado, se encarga de presentarlo a la máxima autoridad, que es el Consejo Municipal o Regional, hablemos de gobierno local o regional, y este será el que lo apruebe y lo publique, porque, por ejemplo, si ustedes googlean IMIAP, MEF, van a poder acceder a la lista de todas las entidades titulares del proyecto que tienen un IMIAP, esté o no vigente. O sea, esto es, felizmente, el ente rector sí tiene suficiente capacidad para, ejercer una gobernanza en tema de transparencia, ¿no? Esta información de la que yo les hablo es de fácil acceso, no hay que matarse buscándola. Googleando nada más nos aparece el primer resultado, la lista de los IMIAP que han sido aprobados por cada una de estas entidades titulares del proyecto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gustavo. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario. Bien, si no es así, nos vamos a quedar aquí. La próxima clase ya, bueno, aparte de terminar brevemente con los demás actores del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, hablaremos ya del marco normativo, de la evolución del marco normativo y de cómo estos cambios que han sido implementados recientemente, o que van a entrar, bueno, ya fueron implementados, van a entrar en vigencia en los próximos 90 días, van a cambiar este sistema, no de manera radical, como lo proponía originalmente el dictamen o la autógrafa del Congreso, pero sí que hay algunos cambios importantes que tenemos que tratar. Han sido ustedes muy amables, que tengan una buena noche, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.